El tema de hoy, ley de la gravitación universal. No es posible explicar la ley de la gravedad sin remontarnos al siglo XVIII y hablar del astrónomo, matemático y físico Isaac Newton. Y es que cuenta la leyenda que a sus 23 años, cuando estaba bajo la sombra de un manzano, vio cómo caía una manzana. Obvio, y este simple hecho lo llevó a hacer una serie de estudios y experimentos para poder explicar cómo es que actúa la fuerza de la gravedad. La gravedad es una fuerza invisible y la Tierra es un núcleo gravitacional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos los elementos que están dentro de la zona gravitacional van a ser atraídos hacia el centro, lo que comúnmente se conoce como peso, ya que cuenta con una masa. Y si quieres comprender este tema más a detalle, te invito a ver el video que te dejo en la parte de arriba, donde hablo de la diferencia entre masa y peso. Después de que Newton observó cómo caía esa manzana, dedujo empíricamente que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto significa que dos cuerpos cualquiera se atraen con una fuerza mayor o menor según su masa sea mayor o menor y según la distancia entre ellos. Y esta ley ha sido verdaderamente útil para calcular el movimiento de los planetas que giran alrededor del Sol o de satélites orbitando alrededor de la Tierra, ya que esta fuerza universal actúa en todos lados y hace que los cuerpos se atraigan entre sí. Por eso es que los planetas giran alrededor del Sol, pero siempre están guardando cierta distancia. Así es que te presento esta fórmula que te tienes que saber muy bien, donde F es fuerza y se mide en Newton. G es constante de gravitación universal y siempre va a tener el siguiente valor. D es de distancia y va a estar en metros. M1 y M2 es igual a masa de los cuerpos y siempre va a estar en kilogramos. Y sí, esta fórmula también se puede despejar. Así es que te presento algunas variantes que puedes llegar a utilizar. En resumen, gracias a la teoría de la gravitación universal, Isaac Newton se hizo muy famoso. Espero te sea de ayuda esta pequeña información. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y por favor, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.